Hola, bienvenidos al desarrollo de la actividad número 4, Fundamentos y rol del psicólogo educativo, del curso Psicología Educativa. Somos estudiantes de sexto cuatrimestre de Psicología en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nuestro grupo está conformado por Carmen Liliana Hernández, Seidy Paola Huertas y Yurani Cortés. Hoy revisaremos las principales características de las perspectivas de aprendizaje conductista, cognoscitiva y el constructivismo. Perspectiva conductista. Para comenzar, según Leiva, esta teoría define el aprendizaje como un cambio perdurable en la conducta observable o en la capacidad de comportarse de cierta manera. La idea central sostiene que el aprendizaje ocurre al asociar correctamente estímulos externos con respuestas específicas, excluyendo la intervención de procesos mentales internos. Existen varios conceptos necesarios para entender este enfoque. Primero, la idea de la tabula rasa, que implica que nacemos con la mente en blanco y todo conocimiento viene del exterior. Segundo, el condicionamiento, que es el mecanismo mediante el cual se forman esas asociaciones. También debemos mencionar el refuerzo, que según el autor Maldonado, se describe como la consecuencia que permite fijar una conducta deseada. Al llevar lo anterior a la práctica educativa, Leiva señala que la enseñanza se vuelve memorística, repetitiva y mecánica. La metodología consiste en descomponer las tareas en pasos muy simples para asegurar que el alumno no cometa errores y refuerce la respuesta correcta. Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, se definen los roles en el aula. Por un lado está el estudiante, quien mantiene una posición pasiva y receptiva. Según Leiva, lo compara con una esponja que absorbe información del entorno sin modificarla. Y por otro lado encontramos el rol del docente, quien actúa como la autoridad central encargada de diseñar el ambiente y administrar los premios o castigos que son necesarios para moldear el comportamiento del grupo. Perspectiva cognoscitiva. Esta perspectiva plantea el aprendizaje como un proceso que requiere un procesamiento interno para la interpretación de la información, donde el sujeto participa activamente almacenando, codificando y recuperando dicha información. En palabras del autor Leiva, el sujeto del conductismo, fundamentalmente pasivo y receptivo, se convierte en esta corriente en un procesador activo de información. Además, el cognitivismo centra su interés en los procesos mentales, entiende el aprendizaje como un proceso activo de procesamiento de información en el que intervienen mecanismos mentales internos como la atención, memoria, percepción y la organización del conocimiento. El desarrollo individual y social del ser humano está relacionado con el aprendizaje, por tanto, es un procedimiento en el cual logra habilidades, conocimiento y experiencias que permiten pensar, comprender, ejecutar, tomar decisiones y muchas más acciones mentales, desde las más simples hasta las más complejas. En esta perspectiva, el estudiante, según el autor Leiva, es un sujeto activo que procesa, organiza y transforma la información, utilizando estrategias cognitivas para construir este aprendizaje. Destacamos funciones como el atender y seleccionar información, codificar y almacenar, recuperar conocimientos cuando los necesita, utilizar estrategias de aprendizaje. En tanto, el rol del docente, según el autor Leiva, actúa como un organizador y facilitador del aprendizaje, estructurando la información y promoviendo estrategias cognitivas que favorezcan la comprensión y la memoria. A través de funciones como organizar y estructurar contenidos, presentar la información de forma significativa, enseñar estrategias de aprendizaje y facilitar la comprensión y la memoria. El aprendizaje implica la activación de procesos cognitivos fundamentales como la memoria, que según los autores Mejía y Escobar, se puede definir como la capacidad de retener los acontecimientos pasados y poder recordarlos para usarlos más tarde. El concepto de comprensión facilita la integración de nuevos conocimientos con los saberes previos del estudiante. Y la atención es definida por los autores Vera y Mendoza como un proceso esencial en la cognición humana, que permite enfocarse en estímulos relevantes mientras se descartan distracciones. Nos capacita para interactuar significativamente con el entorno y comprender las intenciones de otros. De esta manera, los procesos cognitivos no solo explican cómo se aprende, sino también cómo se consolida la memoria, se fortalece la comprensión y se promueve la autonomía en el aprendizaje.
Perspectiva constructivista. El constructivismo plantea el aprendizaje como un proceso en el que el alumno es un sujeto activo que participa de manera fundamental en la construcción de su propio conocimiento. El estudiante no se limita a recibir información, sino que la transforma y resignifica a partir de sus experiencias previas y de su contexto social. El constructivismo en el aprendizaje integra los aportes de diversos autores. Desde la perspectiva de Piaget, aprender no consiste únicamente en recibir instrucciones, sino en elaborar activamente nuevos conocimientos mediante los procesos de asimilación y acomodación. Por su parte, Vygotsky, desde su enfoque sociocultural, sostiene que el aprendizaje se construye también en interacción con otros, a través de la mediación social y cultural. A partir del cambio de paradigma que introduce la perspectiva constructivista en el contexto educativo, se hace necesario que los roles de los principales actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto del docente como del estudiante, se transformen y asuman funciones diferenciadas a las del modelo tradicional. En este enfoque, el rol del docente se aleja de la figura del expositor, que imparte clases magistrales y transmite información de manera unidireccional. Por el contrario, su función fundamental es la de mediador entre el alumno y el conocimiento. Esto implica proporcionar una ayuda pedagógica ajustada a las necesidades y al nivel de desarrollo del estudiante, organizar y otorgar sentido al currículum, ofrecer andamiajes temporales y favorecer progresivamente la transición hacia la autonomía en el aprendizaje. De este modo, el docente no actúa como un simple transmisor de contenidos, sino como un facilitador del aprendizaje que promueve la construcción activa del conocimiento, el desarrollo de competencias, la motivación intrínseca y la actuación autónoma de los alumnos. Por su parte, el rol del estudiante también se ve transformado como consecuencia del enfoque constructivista y de su participación directa en el proceso de aprendizaje. El alumno deja de ser un receptor pasivo de información para convertirse en un protagonista activo de su propio aprendizaje. En este sentido, participa de manera consciente y reflexiva en la construcción de su conocimiento, elabora significados a partir de sus experiencias previas y de las interacciones con otros. También asume una actitud crítica frente a lo que aprende y asimismo desarrolla una mayor responsabilidad en la toma de decisiones sobre su proceso formativo, regulando su aprendizaje, identificando sus necesidades y participando activamente en la resolución de problemas y en la construcción de nuevos saberes. El aprendizaje significativo es un concepto que se encuentra asociado a la perspectiva constructivista y se entiende como un proceso en el cual el estudiante construye activamente sus conocimientos y les da sentido. Relaciona los nuevos contenidos con sus conocimientos previos y con las experiencias que vive y ha vivido en su contexto educativo y social. Los autores Díaz y Hernández señalan que este tipo de aprendizaje se analiza en relación con los procesos cognitivos del alumno, la motivación y la interacción con los demás, e indica que el conocimiento se construye con la participación como mediador del docente, quien debe generar estrategias de enseñanza que favorezcan los procesos de aprendizaje. El aprendizaje cooperativo es una estrategia pedagógica orientada a organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la interacción entre los estudiantes, mediante el trabajo en pequeños grupos con metas compartidas. Desde esta perspectiva, los autores Díaz y Hernández sostienen que el diseño de actividades académicas basadas en la cooperación permiten articular estrategias cognitivas, promover la motivación y favorecer la construcción significativa del conocimiento. En este enfoque, el aprendizaje deja de ser un proceso individual y se comprende como una actividad socialmente mediada, en la que la interacción entre pares se convierte en un recurso fundamental para el desarrollo cognitivo y la comprensión profunda de los contenidos en contextos educativos formales. Aquí encontramos la matriz de consolidación que resume las características de las perspectivas conductista, cognoscitiva y constructivista. Presenta las diferencias respecto a los conceptos centrales de cada enfoque y los roles de docentes y estudiantes en el proceso educativo. El conductismo, por su parte, limita el aprendizaje a cambios en la conducta observable por asociación de estímulos, mientras que el cognitivismo lo define como un proceso interno de codificación y estructuración mental. Por otro lado, el constructivismo lo entiende como una construcción activa, donde el sujeto crea significados a partir de la experiencia y la interacción. Aquí encontramos los roles tanto de docente como de estudiante. Por su parte, el docente
tiene una función que ha evolucionado de ser un simple administrador de contingencias y autoridad central, esto en la perspectiva conductista, a convertirse en un modelo que enseña estrategias de pensamiento en la perspectiva cognitiva y a finalmente actuar como un mediador y facilitador que contextualiza los contenidos en el constructivismo. Por su parte, la posición del estudiante cambia radicalmente en cada enfoque. Pasa de ser un receptor pasivo a actuar como un procesador activo de datos hasta consolidarse como el protagonista responsable y constructor de su propio saber.